las líneas del mercado laboral de todos los ingenieros técnicos vinculados al sector de la construcción creo que pasan, no exclusivamente, pero sí absolutamente vinculadas al control de la durabilidad y en el caso concreto del hormigón, que es lo que tenemos más cercano, al control de la corrosión. Lanzaremos alguna web americana, buscáis Cost of Corrosion en Google y te caes sentado a la silla de lo que está costando a nivel internacional los daños producidos por corrosión. El ingeniero estructural luchamos contra, aparte de luchar para que nos paguen cuando toque, luchamos contra la gravedad, derivadas segundas, fluencias, retracciones, asentamientos, y luchamos contra esta corrosión de un hormigón que tiene unas barras, unos tirantes, unos tendones de pretensado para que duren lo máximo posible. El parque de estructura hidráulica en España, con más de 50 años, es brutal. El parque de estructura industrial, cementeras, centrales térmicas, pantalanes, es brutal. Y nadie se ha parado a estudiar el coste de intervención si no es la demolición. Entonces es implanteable, y un caso particular en Algeciras, Seón, decirle al dueño de esta central térmica que tiene que parar la central durante 2 años para construir el nuevo pantalán que está soportando las tuberías de impulsión que refrigeran. Entonces yo creo que el reto que tenemos por delante en este ámbito es brutal. En el caso concreto de BSL, que es la empresa que trabajo yo, es una empresa históricamente dedicada a la obra civil. Si veis en megaconstrucciones, pues salen cada 15 días con puentes en Asia espectaculares, atirantados, empujados, ripados. Muchas de esas técnicas que en obra nueva, el puente de Millau lo ha hecho nuestro competidor, pues puentes muy espectaculares, esas técnicas que en obra nueva son incuestionables, las empezamos a rescatar en rehabilitación. Entonces, claramente nuestra figura, el punto de vista de la charla que damos ahora es el del traumatólogo. Nos llegan estructuras con daños, algunas por envejecimiento. La chimenea que veremos es un caso absolutamente particular de envejecimiento puro y duro de una chimenea de ladrillos, pero sí que iremos lanzando qué le suceden, pues en este caso, más a estructuras aporticadas muy grandes o puentes, ¿no? Como traumatólogos, lo que haremos nosotros es instalar prótesis cuando el daño, arrancando con la presentación de Edna, detectamos un frente de carbonatación, detectamos que nos rebasa una armadura. Esta armadura, una vez despasivada, si hay cloruros ya incluso sin despasivación, y si hay cloruros, si no hay cloruros, pues tenemos una fase de inicio de la corrosión. Ese Fi20 que teníamos en paramento traccionado se nos empieza a oxidar y suceden 2 cosas. Perdemos sección, se nos generan subcompuestos de oxidación que lo que hacen es expandir, ganar volumen y nos expulsan el recubrimiento. Esa expulsión de recubrimiento, cuando analizamos los modelos de mecánica de daño, es más grave que el pasar de un Fi20 a un Fi12, porque lo que hemos perdido es la adherencia, y lo que cuando hablamos de estructuras de hormigón armado, lo que tenemos son secciones mixtas donde el armado, sea normal o pretensado, absorbe tracciones, y cabezas comprimidas y diagonales que absorben las compresiones. En el momento que se nos inicia la fase de propagación, perdemos recubrimiento. Esta pérdida de recubrimiento ya genera un daño funcional, porque si pasas por debajo de la cornisa, hasta que la cabeza te mata. Si estamos en una central térmica, una central nuclear, torres de refrigeración de 150 metros de alto, la caída de cascotes es que te obliga a parar la producción. Y la otra, insisto, es la pérdida de colaboración acero-hormigón, y lo que tenemos es que se inicia el daño, y es un daño que es exponencial. Es un daño, perdemos armadura, perdemos recubrimiento, perdemos contribución, tenemos flechas más grandes implica fisuración más grande, entrada de CO2, entrada de cloruros, y es un daño que es exponencial. Y en esa fase es cuando te llama el dueño de la central térmica y dice, oye, que el pantalán se me está cayendo al suelo. Entonces la primera propuesta es demuélelo, lo tiras al suelo y construyes otro, con viga prefabricada, con grúas, ¿no? Esto no es tan fácil. Veremos al final de todo, insisto, la chimenea es una pura excusa para dar esta charla, pero un pantalán es un ejemplo muy bueno. Un pantalán mecánicamente se construye con sección doble T, fuerza, la inercia lo más alejado posible, la sección mecánicamente óptima, pero con grandísimo contacto con la atmósfera.
Es una sección que funciona muy bien mecánicamente, pero bajo criterios de durabilidad es una castaña. Los pantalanes, que es este puente que va encima del mar para captar agua o con el que cargamos los barcos con mineral, en un ejemplo que veremos en Ayun en el Sáhara, se diseñan para unas sobrecargas, que son las de uso, pero las de construcción. Yo empiezo a montar las vigas, construyo unos micropilotajes, unos dinteles y voy apoyando vigas isostáticas, doble T, con una grúa. Cuando he hecho un tramo, la grúa se sitúa sobre las vigas que he hecho y voy avanzando. Pero cuando te llama el señor de la central térmica 50 años después o 30 años después, con las vigas completamente destrozadas por carbonatación y cloruros, con una pérdida de respuesta resistente del 60%, ¿cómo desmontas eso? Porque no puedes apoyar la grúa que ya iba justa en su día para iniciar el proceso al revés, desde el final del pantalán, irte hacia atrás, hacia tierra, ¿vale? Entonces, el ingeniero estructural ahí tiene un reto que es brutal y son las líneas de trabajo que tenemos que tomar, ¿vale? Esta chimenea es un ejemplo muy gráfico de condiciones de contorno. La diferencia entre obra nueva y rehabilitación son las condiciones de contorno. Trabajaremos pues, en pantalanes. Esto es el patio de la universidad en Barcelona, de la Pompeu Fabra, con una chimenea de hace 150 años, de ladrillo, con paredes de 45 abajo, 30 a media sección y 15 arriba, que se decide por criterios de sostenibilidad volver a entrar en uso, ¿vale? El motivo de que entre en uso es que en estas instalaciones, pues este es el original del 1800 que está trabajando. Entonces este es el barrio, el 22 Arroba, el barrio más que están potenciando así a nivel tecnológico. Pues se decide que por criterios de eficiencia energética lo que se instalarán son plantas de climatización centralizada, que en invierno queman gas y generan agua caliente que la distribuyen a 60, 80, 100 edificios, y en verano consumen el excedente de energía eléctrica que no consumimos de la red para fabricar hielo, y durante el día, mediante un serpentín, pues hacen circular, no soy experto en estas técnicas, pues hacen circular agua fría para climatizar en verano los edificios. Las condiciones de contorno son las que son, Barcelona está como está, y si construyes una central térmica en el barrio más tecnológico, por algún lado tienes que dejar salir la salida de vapores. Se te junta patrimonio con una chimenea catalogada que no la puedes tocar, y ya tenemos las condiciones de contorno tan estrictas que permiten que el ingeniero estructural entre en juego. Es donde aportamos el valor añadido, ¿vale? Estos son los sistemas de serpentines para enfriar el agua. Esta es la central que calienta con gas. Se aburre hasta el ramo. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Que la chimenea se hace después de los edificios de al lado. Esto es MediaPro, es una empresa de audiovisuales, y por normativa tienes que liberar los gases por encima de la cota de los edificios colindantes, y el postizo, la prótesis que hay que instalarle es esta escultura de aquí. Ya digo de entrada que el autor de esta escultura facturó más que todos los trabajos que veréis luego estructurales. ¿Vale? La cota inicial eran 40 metros y se suplementa hasta 50 metros. ¿Qué sucede? Que tenemos una pared de ladrillo que no resiste nada a tracción, podría ser hormigón, y hay que empezar a buscar alternativas de cómo controlar estos nuevos esfuerzos de viento y sismo de los 10 metros adicionales que tenemos que instalar de tubo metálico para rebasar los edificios, ¿vale? Claramente, yo no puedo vincular la nueva estructura metálica sobre la última fila de ladrillos porque ante un viento pues vuelca claramente, ¿no? Entonces, el análisis de alternativas, lo primero que hay que hacer es una modelización muy estricta de todos los condicionantes. Hay un levantamiento topográfico, ver los desplomes, porque esta estructura, insisto, tiene 150 años, que de los últimos 60 nadie ni se la ha mirado. Aquí entra en colaboración la Universidad Politécnica de Cataluña, Pere Roca, que es un experto en estos temas, un equipo muy pluridisciplinar, se modeliza viento, sismo, se conocen ahora sí al detalle los esfuerzos y se plantean los análisis de alternativas. ¿Cómo podemos, ante una pared de ladrillo de 45, 30, 15, vincularle un nuevo elemento arriba y que no nos dañe la estructura? Pues claramente la intuitiva
es la de montarle un forro internamente a mi estructura de hormigón, como el que estamos viendo en este de aquí, ¿no? Hacer un recrecido en vez de un pilar que es por fuera, pues por la chimenea sería por dentro. El problema es que tenemos requisitos de funcionalidad muy grandes, porque si yo me como espacio interior para que el tubo de salida de vapores, lo que estoy reduciendo la velocidad del tubo, estoy incrementando la velocidad de salida de vapores y me genera un ruido que los usuarios no aceptan, ¿vale? Entonces, los análisis de alternativas, recrecido seccional, montar una chapa metálica. Al final lo que tengo son unas nuevas tracciones por viento y sismo. Se planteó el uso de materiales compuestos con una tesis doctoral. Aquí vemos fibra de carbono, fibra de vidrio, aramida, cosiendo el ladrillo, pegado mediante adhesivos estructurales. Esto sería la cara posterior de la fibra. Lo que consigo es coser las tracciones que no consigo controlar con el ladrillo, que tiene tracción cero, pero de nuevo tenemos otro condicionante que es la temperatura de uso. Todos estos materiales sintéticos, el araldit que compramos en ferretería, que es un epoxi de 2 componentes, a 90 grados, 100 grados, desaparece, se nos va, se convierte... Entonces, esta misión estructural que le queríamos dar, generando unos tirantes desde el sombrero metálico de arriba hasta cimentación, tampoco la podemos resolver con estos materiales porque perdemos la colaboración, ¿vale? Solución final, pues la intuitiva, ¿no? El sombrero con viento, pues lo que hacemos con las manos, nos agarramos el sombrero, ¿vale? Esto lo haremos con técnicas que son bastante habituales en puentes. Aquí vemos ya un ejemplo de un poste salado exterior en un puente, que es de nuevo ir a ayudar a coser tracciones en el hormigón. Pues en el caso de un tramo de viga continua, pues lo que iremos a buscar es una ley que compense el PL cuadrado partido por 8 más el descenso en base a los negativos, y lo que haremos es, cuando yo teseo los cables, cuando yo teseo estos tendones, que los voy a tesar a 20 toneladas cada tendón, y cada grupo de tendones puede llevar hasta 10 cables, cuando yo tese estos tendones, por el seno del ángulo respecto a la horizontal, esta fuerza vertical lo que hará es levantar el tablero, ¿vale? Esta es una técnica de refuerzo muy habitual en puentes, donde hemos tenido corrosión, hemos perdido la armadura interna, se nos ha dañado. Esta técnica la hemos usado para quitar pilares de planta baja en edificios con 15 plantas encima, con un esquema de tendones que va a buscar el punto bajo. Si tengo un pilar y quito el de abajo, tengo que compensar esta fuerza hacia arriba, ¿vale? Entonces, estas técnicas que se usan mucho en puentes te permiten controlar y absorber las tracciones que no asumiría el hormigón en este caso, o la chimenea en el caso planteado en el otro, ¿vale? Los requisitos son, de nuevo, patrimonio histórico te dice, oye, pero todo lo que hagas tiene que ser reversible porque esto está catalogado, ¿vale? Entonces se plantea un sistema de montar unas gomas de pollo, unas gomas de la lechuga, de arriba a cimentación, y ya empezamos con la ingeniería regresiva. ¿Dónde se empieza a diseñar todo el refuerzo? Pues la invariante es cómo hacer los micropilotajes dentro de una chimenea que tiene 2 metros por 2 metros y una puertecita de 80. Tienes que desmontar la máquina de micros, volverla a montar dentro, y la invariante es dónde tú puedes perforar en base a las dimensiones del equipo de micro, ¿vale? A partir de ahí se arranca. Todos los sistemas tienen que ser retesables. La universidad lo va siguiendo a tiempo real porque hay dudas de cómo se comporta esta estructura que tiene 150 años, cuando a los 80 años de edad ahora le haces correr un triatlón, ¿no? O sea, en realidad le estás pidiendo a los 150 años del ladrillo en uso que le vamos a aplicar una sobrecarga sostenida de 100 toneladas. ¿Vale? Entonces hay dudas sobre la afluencia. ¿Vale? Este es el tubo que pasa por el interior, y estas son las secciones de canto variable, 45, 30, 15. Esta sería la unión superior. Y lo que se materializa es este pretensado desde el punto rojo hasta los micros, que es la invariante que yo construyo a partir de donde pueda yo montar mi máquina de hacer las perforaciones. Y lo que necesito es controlar en el tiempo cómo me está respondiendo estas paredes, insisto, a una sobrecarga de 5 tendones de 20 toneladas cada uno, son 100 toneladas. 100 toneladas es el peso de 50 coches uno encima de otro. Y estamos hablando de una pared de ladrillo de 15 centímetros. De nuevo, lanzo otra técnica que seguro será
planteable en el futuro, que es la monitorización. Yo no sé cuánta gente hay aficionada en el ciclismo, las carreras populares, quebrantahuesos, tú vas a una salida y el 80% de la gente va con pulsómetro. ¿Por qué va con pulsómetro? Porque el coste del pulsómetro es el 5% del coste de la bici. En esta chimenea, el coste de la monitorización, el coste de saber exactamente qué fuerza tienen los tendones a tiempo real con un router 3G es el 5%. Hace 15 años, sin routers 3G, había que montar un sistema de radio, ¿vale? Entonces, todas esas tecnologías de feedback de qué le está pasando a la estructura son muy recientes y las tenemos que incorporar en nuestro oficio. ¿Por qué? Porque por un 5% de coste estoy obteniendo el 100% de fiabilidad de lo que está pasando a esta chimenea. Que si me fallan 2 tendones, los otros 3 me tiran la chimenea por excentricidad en el patio de la universidad con el peligro de afectación a alumnos, ¿no? Profesores. Tenemos la fase de diseño, la fiabilidad y ahora queda la constructibilidad, ¿no? Que esto sea construible y que sea retesable en el tiempo. En este caso lo que tuvimos que hacer es arrancar con micros, insisto, la invariante es esa, con anillos centradores de hormigón o metálicos para corregir la excentricidad de los 5 tendones que nos arrancan hasta coronación de chimenea y a partir de esa coronación vincular este postizo, este sombrero, que es el que aleja los humos por encima de la cota de edificios existentes. Aquí vemos los tendones. ¿Cómo se monta esto? Pues de nuevo estamos montando equipos con trabajos verticales, los americanos con todo lo del rope access, los ingenieros estamos colgados de cuerdas para supervisar los trabajos. Las tolerancias de construcción, esto es un traje a medida, hay que subir levantamientos con láser en 3D, hacerse plantillas de por expand, ensamblar. Aquí tenemos una inyección de todo lo que son las holguras usando técnicas de prepack. El prepack se usa mucho para reparar coqueras debajo del mar. Es un hormigón donde primero se echa la grava gruesa y desde el punto inferior se inyecta la lechada y lo que hace es desplazar el agua, porque si no, no puedes inyectar una grava muy grande por una tobera. Entonces, estas técnicas que se usan bajo agua es la que se usó en este sistema, pero el ligante, en vez de ser un ligante cementoso, se usó un ligante epoxi. Estaba suficientemente alejado, no teníamos problemas de temperatura. Aquí vemos el detalle. Y de nuevo, los que hagáis escalada, el sicadur que se usan para hacer los anclajes, para hacer las reuniones, pues este material, este adhesivo que es el que está anclando el punto de la reunión, pues es el que se usa. Y este adhesivo a lo largo de toda la vida útil es el que será capaz, es el responsable de transmitir las 100 toneladas de fuerza que nosotros le daremos tesando los tendones. ¿Vale? Este es el sistema, este es el tendón, este es el micropilotaje que nos llega desde abajo, esta es la unión con un anillo centrador, y esta pieza que veis así cromada es el sensor de fuerza. ¿Vale? Esto es la monitorización. En 20 años será impensable no monitorizar muchas cosas que ahora ni nos planteamos. Insisto, porque los costes son del 3, del 5, del 8% del coste de la obra nueva, y hacerlo a posteriori pues es dramático, ¿no? Esta pequeña célula de carga lo que nos está dando es la fuerza en estos 5 tensores verticales con un sistema de router 3G que nos manda la señal, le marcamos unos límites que si hay un fallo pues nos avisa por mail o por SMS con unos sistemas de mantenimiento, y al investigador que calcula esta estructura le permite seguir a tiempo real qué está sucediendo con las pérdidas diferidas fruto de la propia fluencia y aplastamiento del hormigón. ¿Vale? Este es el anillo centrador. Estas son las barras, estas barras que veis aquí son barras que unen el micro con la parte interior del anillo. Estas barras se usarán en un futuro por si hemos tenido pérdidas, que el ladrillo ha ido asentando, la chimenea se ha cortado, el tensor también se ha cortado, con lo cual ha perdido fuerza. Igual necesitamos retesar. Esto es constructibilidad, es aplicar los gatos encima de las barras y tirar todo el anillo hacia abajo, porque ya no tengo espacio para poner los gatos directos al tiro del tensor. O sea, aquí veis un gato, este es un gato típico de los que se usan para tesar tirantes de puente. Es un gato muy pequeño, es un gato que tiene unas mordazas internas que muerden el cable y hacen el gesto de tirar hacia el exterior.
sistemas de cámara para control a tiempo real, y luego la protección de todos los elementos. ¿Vale? Aquí se están usando elementos de materiales de poliuretano, esto nos llega a toda la industria del ferrocarril, que protegen absolutamente el tendón, y si necesitas en el futuro retesable se corta con un cúter como si fuese una goma Staller de borrar. Hay todo un sistema de seguimiento en vía web a tiempo real. Insisto, la escultura que veíais arriba está doblando el coste, con razón o sin razón, está doblando el coste de todo el sistema de tesado, todos los micropilotajes, todos los tendones y toda la web con el control a tiempo real. ¿Vale? Conclusiones. Los retos del ingeniero estructural son crecientes. Nos manda la constructibilidad, a diferencia de lo que es obra nueva, muy estandarizado. Es un equipo pluridisciplinar. Trabajaremos con químicos, trabajamos con restauradores, trabajamos con ingenieros, trabajamos con los encargados, con el jefe de cuadrilla del equipo de trabajos verticales, con el buzo que está bajo agua, y es un network. Igual mi recomendación, y ya me lo contaban los profesores en su día, lo que hay que tener es un buen listín, de tener una buena agenda en el móvil para llamar a los que saben, ¿no? Cada uno sabrá de lo suyo, y es un network, es una ligazón entre los profesionales de cada ámbito. Y como línea de trabajo lo que es monitorización y feedback tensional de lo que le está pasando a la estructura, por mecánica de daño, porque a veces, típico paso superior autopista, volquete levantado, ¡pah!, impacto, y nos corta los 5 tendones de la primera viga. ¿Qué ha pasado aquí? Es que no ha pasado nada en realidad, porque hay redundancia estructural. La carga se nos va de la primera viga a la segunda. La primera viga la repararemos, pero la repararemos con criterios de caminos de reserva de estructura, lo que se llama redundancia estructural. ¿Vale? Y esto, no quiero ser tan estricto, pero el que se saque la titulación NACE de control de protección catódica trabaja en 2 años. No sé dónde, igual hay trabajo en Qatar, en estructura sumergida, pero el ámbito de control de corrosión en el sector industrial lo tienen clarísimo, son los que instalan protección catódica en sus tuberías enterradas, y en 20-30 años lo tendremos en el sector de la obra civil, porque las condiciones de contorno son bestiales. Esto es un silo a 120 metros de altura donde las paredes internas del silo multicámara fallan a cortante. Instalar tendones con escaladores a 150 metros pues es complejo, es complejo. Cuando en su día la medida correctora era un revestimiento anticarbonatación, una pintura acrílica, con el gramaje que toca, con el mu de CO2 que toca, ¿vale? Y lanzar ya lo que es la deconstrucción Esto es un pantalán en Ayun, donde se saca el mineral de la mina, y 3,5 kilómetros se carga en el barco. Una sección doble T, luces de 45 metros, vigas de 2,20 de canto, y que en 30 años nadie se mira, y cuando se analiza la armadura activa es que ha desaparecido. Han desaparecido los tendones de postesado. Y es imposible, insisto, el desmontar con grúa, porque tiene sobrecargas de 2-4 toneladas metro cuadrado. ¿Y cómo lo desmonta? Pues los costes se van de 1 a 50 por intervención tardía, porque tienes que instalar nuevas vigas sin dejar de funcionar lo que es la cinta transportadora, y lo que tienes que montar son sistemas de vigas lanzadoras que estamos usando para construir puentes de obra nueva. Tienes que puentear, apoyarte en los dinteles, cortar las vigas existentes, insisto, de 2,20 metros y 45 metros, bajarlas al mar, o las dejas en el mar o te las llevas flotando, subir la viga nueva y posicionarla. Esta misma intervención hace 20 años costaba un 3% de esta actuación. Claro que está justificado un técnico que sepa de corrosión, porque esto tiene una propiedad privada, esto no es un político, no es una administración que se desentiende del mantenimiento, es una propiedad que tiene unas cuentas de explotación. ¿Hay 3 minutos? ¿Vamos en tiempo? No lo miraremos todo, un vídeo de los compañeros de Nueva Zelanda.
no es para ilustrar la deconstrucción. Estos son 3 viaductos y en realidad el del medio molesta, pero por funcionalidad, es decir, se sustituye el que existe por 2 nuevos. Pero las condiciones de contorno son de tráfico, o sea, tú no puedes ir a una DIF y plantearle que le vas a cortar el tráfico de la línea Madrid-Sevilla, porque es que no te lo va a aceptar. Estamos reparando capiteles a 50 metros con el tráfico pasando, se están cambiando los apoyos. Entonces, todas las técnicas de sustitución, pues aquí vemos el caso de una autocimbra, ¿no? Esta autocimbra, esta viga lanzadora, tiene unos puntos de apoyo. Aquí intervienen electrónicos, aquí intervienen ingenieros mecánicos, intervienen ingenieros industriales. Nos apoyamos donde sea sólido, cortamos las vigas y las bajamos por dovelas. Es un proceso de deconstrucción idéntico al de construcción, donde se construye por voladizos sucesivos un puente, se construye la pila, se construyen los voladizos y se van ensamblando dovelas. ¿Vale? Se nos plantean esquemas de construction de bridge, es la demolición del tablero. Este se enrolla ahora. Aquí nos estamos apoyando, la viga tiene la luz del vano más la nariz para llegar al siguiente vano, porque el de abajo ya ha desaparecido y tiene que avanzar volando. ¿Vale? Y a ver si vemos la dovela, cómo se corta. Se está planteando la demolición de los tableros. Aquí, ¿veis la dovela? Esta dovela se corta en rebanadas de pan Bimbo. O sea, se coloca una viga lanzadora por arriba, nos apoyamos en estribos, con unos gatos de izado sujetamos el tramo de hormigón, se corta con hilo de diamante y con una maniobra controlada se baja hasta la guindola que se lo lleva, en este caso, a un reciclado de árido. Yo creo que el problema es que no hay pasta, el problema es que no hay dinero, pero productos a mejorar en el sector de la construcción hay para aburrir. Hay para aburrir. ¿Y por qué se escoge esta solución? No se escoge porque les guste la estructura, se escoge porque es la óptima, internalizando, eso sí, los costes de afectación de la estructura. ¿Vale? Vemos la guindola como está retirando la dovela entera cortada con hilo de diamante, ¿no? Esto nos tocará demoler partes de edificio dejando el resto funcionando. Yo no sé si en edificación de propiedad privada, no lo sé, pero en sectores de industria, en sectores de centrales nucleares, en sectores de energética, donde cada día que cortas el uso son 50.000 euros, claro que está justificado el sueldo de un buen técnico, bien formado. ¿Vale? Ya está. Muchas gracias y a currar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿En Andalucía tenéis algo por el estilo? Pues estamos aquí en Jerez con una empresa sevillana de los cuales la mitad son ingenieros en la edificación. Y no es edificación, son estructuras aporticadas a medio camino entre el puente y con luces de 15 metros, alturas entre plantas de 22 metros. Está Luis, está Fernando, ahí hay un... Pasa que nos quedarán 3 años que nos tocará irnos a Qatar. Pero la corrosión no sabe de Lehman Brothers ni, afortunadamente, ni los tejemanejes de los políticos. Ya has llenado, además. Pero, Cuidado que te están escuchando, ¿eh? ¿ahora me están escuchando a mí? Oye, Javi, ¿Te dan las tijeras? bien, que vamos a cortar la camisa. ¿Es que está pillado? Mira, no viene. Ya, gracias.
A ver, buenos días a los que habéis llegado más tarde. Tenemos en la tercera ponencia, pues, va a hablar de optimización de armado de pilotes. El ponente era don Enrique Hernández Montes, que por problemas académicos no ha podido venir, y en su lugar la va a dar don Alejandro Hernández Díaz, que también es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Adelante y gracias. Bueno, no sé qué tal se me oye. Bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, muy buenos días a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Alejandro, trabajo en el grupo TEP 190 de la Universidad de Granada. Somos un grupo de investigación en ingeniería de estructuras que nos dedicamos pues, a temas muy diversos sobre optimización estructural, ingeniería sísmica, hormigón estructural, estructura metálica. Y bueno, hoy aquí vamos a hablar pues, de la última criatura que hemos parido, que lleva muy poco tiempo funcionando, pero que a nuestro juicio creemos que es una cosa muy simple, casi me atrevería a decir incluso una tontería, ya ustedes mismos lo juzgarán, pero tremendamente útil, que es el armado asimétrico de secciones circulares. Bueno, todos los que estamos aquí les presupongo conocimientos de construcción y de estructuras, al menos básicos, ¿no? Esto que tenemos es una sección circular de hormigón armado y bueno, en la práctica totalidad del mundo entero, o por lo menos hasta donde nosotros conocemos, las secciones circulares de hormigón se arman pues como vemos ahí, ¿no? Es decir, con barras de igual diámetro a separación constante, cubriendo todo el perímetro de la sección. Y este es un diseño que bueno, cuando la envolvente de esfuerzos que soporta esta sección, o que soporta, vamos a suponer que esto es una pila, un pilar de un edificio, o un pilote, o un micropilote, cuando la envolvente de esfuerzos que soporta es simétrica, pues un armado de estas características está bastante justificado. Sin embargo, bueno, cuando la envolvente de esfuerzo simétrica, cuando está sometido a una compresión centrada, en fin. Pero cuando la envolvente de esfuerzos no es simétrica, cuando el elemento estructural, pues como por ejemplo en este caso tenemos una pantalla de pilote, una pantalla de pilotes discontinua, donde el pilote trabaja fundamentalmente a flexión.
y donde el envolvente de esfuerzos que solicita cada uno de los pilotes de esa pantalla pues es, en la mayoría de los casos, fuertemente asimétrica. En ese caso, un diseño como el anterior, pues parece que no está demasiado justificado. Hace tiempo ya que no lo escucho, ¿no? Eso que se decía antes se lo llegué a escuchar a algún profesor durante la carrera, de que los ingenieros somos o éramos los que hacíamos con 2 pesetas lo que un tonto hacía con 5. Y claro, tú ves esto, tú ves esta sección, tú sabes que esta sección, vamos a imaginar por un momento que esta sección no fuera circular, sino que fuera rectangular, cuadrada, y estuviera sometida a flexión. Pues a primera vista no tiene mucho sentido armar con la misma sección simétrica, o en la mayoría de los casos no tendría mucho sentido armar con la misma sección simétrica en todo el perímetro de la sección, ¿verdad? Sin embargo, si la sección es circular, sí lo hacemos. Bueno, pues lo que dice el sentido común es que si la sección, o sea, si las cargas y los esfuerzos son asimétricos, pues el armado y el diseño de la sección en principio también debería serlo. Bueno, esto que vemos aquí debajo, muchos lo conocemos, ¿no? Nos es familiar, a los que hayan, refiriéndome ya más concretamente a los alumnos de la escuela, ¿no? Los que hayan cursado ya la asignatura de estructuras de hormigón. Son los métodos, son los dominios de deformación que plantean tanto la norma IHE como el Eurocódigo. Y bueno, el armado asimétrico de una sección a flexión, cuando la sección es rectangular, pues lo tenemos más que trillado, ¿no? O sea, está muy claro, ¿no? Además, no es algo nuevo, sino que data de varias décadas, ¿no? Va por allá por los años 50, Whitney y otros fueron los primeros que empezaron ya a funcionar con este tipo de cosas. Claro, en una sección, bueno, como sabemos, y si no, lo recordamos rápidamente, en una sección de estas características, el armado de la sección a rotura, a estado límite último, pasa por 2 ecuaciones de equilibrio, frente axil y frente a flector, ¿no? En el caso más general, que la sección está sometida a una flexión compuesta. Y bueno, tenemos 2 ecuaciones de equilibrio, pero tenemos 3 incógnitas, ¿verdad? O sea, tenemos como incógnitas la armadura longitudinal superior, tenemos como incógnita la armadura traccionada, la armadura comprimida, la armadura traccionada, y tenemos como incógnita la profundidad de la fibra neutra. Es decir, tenemos 2 ecuaciones, tenemos 3 incógnitas, tenemos un grado de libertad más y un problema con infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, bueno, tenemos que optimizar porque tenemos que quedarnos con una solución. Entonces lo que hacemos es optimizar sobre la profundidad de la fibra neutra, que repercutirá en los esfuerzos que soportaremos tanto en armadura longitudinal superior como inferior, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que está muy clara en esta geometría de sección. Pero ahora bien, cuando nos vamos a una sección circular, el concepto de profundidad límite de la fibra neutra asociado a un determinado canto útil D no está tan claro, ¿no? No es tan intuitivo. ¿Cómo se arman las secciones circulares de hormigón bajo armadura simétrica? Bueno, pues disponiendo barras de igual diámetro en todo el perímetro de la sección a una determinada separación, y ahora, de forma iterativa, lo que voy haciendo es o aumentando diámetro de barras o reduciendo la separación entre barras hasta alcanzar el momento último de agotamiento o hasta alcanzar el momento de cálculo de la estructura que estoy diseñando. Claro, eso se hace, además, es un método que es muy fácil, ¿no? de aplicar, de implementar, pero que goza de muy poca libertad, es muy rígido, está en todo momento la armadura longitudinal vinculada a un anillo o corona circular como el que vemos aquí pintado. Y claro, el proceso de optimización que tenemos totalmente asumido en el caso de las secciones rectangulares, pues en el caso de las secciones circulares no lo está.
Entonces, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de esto, que sabemos que es lo que funciona, porque siempre diseñamos y armamos así, poder llevarlo aquí? Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Y es lo que nosotros hemos llamado el pilote o la sección circular. Lo hemos focalizado fundamentalmente en el diseño de pilotes, pero bueno, extensible a cualquier tipo de sección circular. El del pilote armado asimétricamente. Y a esto es a lo que me refería antes, con que esto realmente es una cosa muy simple, ¿no? Es casi una chorrada, ¿no? Si me permiten la expresión. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, no estamos haciendo otra cosa más que, si lo que queremos es optimizar la sección desde el punto de vista de su resistencia a flexión, entonces lo que nos interesa es que el elemento resistente de la sección a tracción, que es la armadura, concentrarla lo más lejos posible del centro de gravedad de la sección a fin de ganar la mayor cantidad de brazo mecánico posible, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí, o es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, concentro armadura donde realmente la necesito y lo más lejos posible, y disperso, ¿no? Rebajo la densidad de armadura en la zona donde menos falta me hace. Y ya está. Y no hay más. Es así de simple y así de elemental. Y ahora, a partir de aquí, es donde empezamos a hacer ingeniería. Empezamos a echar números y decimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Porque claro, esto como idea está bien, pero ahora el primer paso es adaptarlo al marco normativo en el que nos encontramos ahora mismo y que otras personas se lo crean, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pilote, la sección de un pilote que hemos llamado monosimétrico con barras de igual diámetro. Es decir, en este caso estamos trabajando, todas las barras con las que armamos son del mismo diámetro, pero estamos afectando la separación entre barras, ¿vale? De forma que concentramos armadura en la zona traccionada del pilote y reducimos armadura en el resto de la sección. Y de forma iterativa, es decir, el modus operandi es el mismo que el que siempre se ha llevado a cabo con las secciones simétricas, de manera iterativa vamos jugando con distancias y vamos sacando esto que tenemos aquí es el diagrama de interacción axil-momento de la sección. Iterativamente vamos sacando la resistencia de la sección para diferentes separaciones entre barras. El punto de corte de esta curva con el eje de abscisas lo que me va a dar obviamente es la resistencia, o sea, es el flector, la resistencia a flexión del pilote en flexión simple, ¿vale? Cuando el axil es 0. En este caso, por ejemplo, teníamos un armado inicial de 20 barras del 25 y lo que hemos hecho es pasar a 10 barras del 20 a 45 milímetros en la zona más traccionada del pilote y 9 barras del 20 a 270 milímetros en la zona más despejada de la sección. ¿De acuerdo? El ahorro, y aquí es donde viene lo interesante de todo esto, el ahorro conseguido en acero a nivel de sección es de un 40% respecto de lo que inicialmente había proyectado, que eran 20 barras del 25 colocadas simétricamente en todo el perímetro. Si en vez de trabajar o en vez de operar únicamente en la interdistancia de las barras, además trabajamos con barras de distinto diámetro, unas más gruesas, otras más finas, es decir, generalizamos ya el problema a todos los niveles, pues la misma sección que teníamos antes, es decir, con 20 barras del 25 distribuidas uniformemente en toda la sección, ahora pasan a ser 5 barras del 32 en la zona más traccionada, a una distancia de 64 milímetros, y
El resto de la sección la cubro con 9 barras del 10 a 270 milímetros. He generalizado el problema, he mejorado la optimización y evidentemente el ahorro ahora es mayor. Ahora obtengo un ahorro del 51% en la cantidad de acero respecto a la que tenía inicialmente. ¿De acuerdo? Obviamente, para poder trabajar de esta forma, porque claro, cada vez que esta no es la primera vez que presento esto y tantas otras veces lo he explicado en público, se lo he comentado bueno, lo he presentado en empresas consultoras, en empresas constructoras y demás, todos los sitios donde hemos intentado meterlo. Claro, lo primero que te dice todo el mundo es, bueno, pero ¿y esto? O sea, esto es una tontería de tal calibre que como esto no se le ha ocurrido antes a nadie, ¿no? Porque es que los ahorros que se consiguen solo en acero, y ahora veremos ejemplos reales, son de más de la mitad, ¿no? Claro, obviamente esto, que es el método con el que trabajamos ahora mismo, o el más difundido, el más extendido, llámalo como quieras, es un método muy rígido, ¿no? Es un método muy rígido, pero bueno, es el que está en normativa, probablemente también porque es el más fácil de entender. No lo sé, esto prefiero que lo juzguen ustedes mismos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si yo me salgo un poco de este esquema y antes de meterme en el meollo normativo, me vengo aquí, ¿no? Porque esto es la estructura, esta es la filosofía de la estructura, ¿no? O sea, fuera de normas, fuera de códigos, fuera de todo, ¿no? O sea, yo tengo una estructura, tengo una sección sometida a axial y a flector y se tienen que cumplir unas condiciones de equilibrio, ¿no? Y esas condiciones de equilibrio me las dan unas deformaciones en la sección y asociadas a esas deformaciones unas tensiones. Si yo, sea esta sección, sea una sección circular o sea una sección del tipo que sea, le considero una ley de deformaciones, como esta que he pintado aquí, que será plana, si trabajamos con teoría de vigas, ¿no? Hipótesis de Bernoulli, secciones planas, permanecen planas después de la deformación. Trabajo con una ley de deformaciones, esa ley de deformaciones vendrá definida, como es lineal, pues vendrá definida por una deformación y por un giro. Y una vez tengo esa ley de deformaciones que me permite definir la deformación en cualquier punto de esta sección y de esta y de aquella de allá arriba, de forma que si yo conozco la posición XY cartesiana de cada una de estas barras, conozco su deformación, sea cual sea la geometría de la sección, es decir, no me tengo que restringir a una corona circular de este tipo para operar o para calcular. No. Póngame usted las barras donde usted quiera. Que si yo conozco la ley de deformaciones, yo sabré cuál es el nivel de deformación de la barra, esté donde esté. Y ahora, conocido eso, me voy a la norma, ahora sí me voy a la norma. Ahora me voy al eurocódigo y digo, bueno, vamos a ver, ¿qué materiales tengo? Hormigón y acero. ¿Cuál es el modelo tenso deformacional de esos materiales? ¿Cuál es su modelo constitutivo? Pues este. A compresión este y a tracción este otro. Muy bien. Lo sustituyo aquí dentro y ahora ya solo me tengo que preocupar de que esto cumpla el equilibrio. Se acabó. Y entonces sí puedo trabajar con secciones. Sí puedo trabajar con secciones de ese tipo sin estar preocupado de si la profundidad de la fibra neutra, el canto útil. No. Olvídese. Olvídese de todo eso. O sea, vaya directamente al núcleo resistente de todo este asunto. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a ver a quién convencemos, porque aun contándolo así, o sea, no he obviado nada, es que no hay más que contar, ¿no? O sea, es que es lo que están viendo. Pero claro, ahora, para intentar que alguien en la calle aplique esto, pues es donde viene lo complicado. Bueno, tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque
había una gente de SACIR que casualmente por aquel entonces, cuando todo esto estaba saliendo a flote, pues estaban ejecutando en Barcelona, ¿no?, un tramo de alta velocidad, que es el tramo Sants-La Sagrera, que va en túnel, en falso túnel. Y en el que el procedimiento de construcción se hizo mediante un cut and cover, ¿no? Es decir, se construyeron primero las dos pantallas laterales de contención. Posteriormente se procedió al vaciado del primer metro, metro y medio de terreno, se colocó la losa superior y después ya se terminó de vaciar. En este caso, el proyecto inicial presentaba, o sea, había diseñado estas dos pantallas laterales mediante pantalla de pilotes, una pantalla, como podéis ver arriba la planta, una pantalla discontinua, donde el armado de los pilotes era 27 barras del 25 en pilotes de diámetro 1,2, separados entre sí, entre ejes, 1,4 metros. Ahí podéis observar la envolvente de momentos y la envolvente de cortantes a lo largo del fuste del pilote. Y claro, como ya dije antes, es claramente asimétrica y es lo que justifica, o sea, el pilote en este caso resiste fundamentalmente a flexión antes que a compresión, o sea, más que a compresión, y esto es lo que justifica el armado que aquí proponemos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues lo mismo que antes, ¿no? Es decir, cogimos y de manera iterativa fuimos probando con diferentes barras, porque podíamos hacerlo, o sea, porque no teníamos miedo en ningún momento de encontrarnos con el obstáculo de, bueno, ¿y ahora esto cómo lo calculo? No, no, no. Eso ya estaba salvado. Entonces, nosotros podíamos hacer con la sección lo que nos dice la gana, básicamente. Entonces, iterativamente íbamos calculando el diagrama de interacción de la sección para diferentes armados hasta alcanzar aquí en el eje de abscisas, en el punto de corte con el eje de abscisas, la resistencia a flexión del pilote que había inicialmente proyectado. ¿Vale? ¿El ahorro que conseguimos? Bueno, pues aquí está el desglose, ¿no? Es decir, en este caso, el ahorro conseguido fue de un 51,5%. Si no me traiciona la memoria, porque esto hace ya como casi un año, un poco más de un año y medio, en aquel caso estábamos hablando de pilotes que tenían una longitud total de unos 18 metros, en secciones de 1,5 de diámetro, pues un 51,5% venía a representar aproximadamente 1 tonelada de acero por cada pilote. 1 tonelada de acero por cada pilote en un tramo. Bueno, el falso túnel tenía una longitud, pues me parece que eran de casi 3 kilómetros. Y bueno, pues multipliquen. Es decir, pilotes de 1,4 metros de diámetro en ambos lados. 1 tonelada de acero por pilote, hasta cubrir 3,5 metros de longitud, pues el ahorro que estamos hablando solo en acero es de cientos y cientos de miles de euros. Y bueno, eso fue básicamente lo que convenció no a la dirección de obra, que a esa costó convencerla bastante más, sino a la empresa constructora de que efectivamente cuanto menos había que darle una oportunidad a esto. Y bueno, ahí está, ¿no? Claro. Perdón. Esto es en el papel, ¿no? Y ya solo el dato del ahorro, pues por lo menos convence, aunque sea en un 50%. Pero ahora, o sea, el primer problema, cuando empezamos a hablar antes, ¿no? El primer problema era cómo llevar esto, o sea, cómo encajar esto en el actual marco normativo, ¿no? Y lo hemos conseguido. El segundo problema era cómo llevar esto a obra. Porque claro, cuando ya lo tienes todo cerrado, todo diseñado, el cálculo
cerrado y el presupuesto hecho, pues te dicen, dice, bueno, pero es que a mí esto de la sección asimétrica me parece fantástico, pero es que yo resulta que en obra, pues por ejemplo, uno de los problemas que te puedo poner, en obra, pues la placa pilotera que tengo es esta, o aquella allí. Sí, claro, ya las barras no van a ir como me está diciendo usted, ¿no? Sino que irán de otra forma. Irán más arriba, irán más abajo. Claro, ¿cuál fue nuestra respuesta? Dice, mira, no está exactamente igual. O sea, si me cambias las barras de posición, si me recortas la distancia, si me obligas a trabajar con otro diámetro porque ese no te va bien, es que me da lo mismo. Sí, porque es que el mero hecho de poder moverme por la sección libremente como me dé la gana hace que yo me adapte a lo que tú me pidas. Pero a lo que tú me pidas me da exactamente igual. Entonces, ¿qué placa pilotera es la que tienes? Esa. ¿Cuál es la separación entre los agujeros de la placa? 32 milímetros, 50 milímetros, 24 milímetros. Muy bien. Pues a eso nos adaptamos. Vale, puede que a lo mejor sin placa pilotera el ahorro que te saques es un 50, de un 55. Y adaptándome a tu placa, pues me quedo en un 45. Pero es que te estoy igualmente ahorrando un montón de dinero. Un montón. Entonces, claro, esto ya todavía va convenciendo más al personal. Y además es que esto va increciendo, ¿no? Esto deja de ser un problema. Pero claro, es que cuando lo vas a armar, o sea, es que al ferralla le das una alegría, es que brutal, porque es que de lo que él manejaba inicialmente, ¿no? De las 24 o 25 barras del 25, a esto, que son 9 barras del 32, o 8 barras, o 6 barras del 32, aquí debajo, y el resto barras del 10, a 27, a 30 centímetros de separación, máximo 30, sabéis que la norma EHE más de 30 no permite. Claro, esto es que es una diferencia, es que esto se tarda menos en montar, pesa menos. Incluso el ritmo de ejecución de la obra es mucho más rápido, porque hay que utilizar menos abrazaderas, hay que empalmar menos, va todo mucho más a mayor velocidad. Esto que veis aquí, esto como fue la primera puesta que realizamos, pues quisimos monitorizarlo. Estos son los tubos sónicos y estos son tubos inclinométricos para un poco medirla, una vez termine de ejecutar la obra, pues ir viendo cómo respondía la estructura. Pero claro, aun con todo esto, siempre hay gente que te dice, es que, claro, vamos a ver, porque sí, está bien, más ligero, menos barras, más rápido, pero y si el tío que tengo a pie de obra se equivoca colocando la jaula de la armadura dentro del hueco de excavación, ¿qué es lo que hacemos? Porque claro, eso sí, o sea, me imagino que ya a estas alturas de esta charla, pues más de uno se habrá dado cuenta de que si me equivoco en la posición, entonces se fastidia el invento, ¿no? Entonces, nosotros decimos, no se preocupen, no pasa nada, ¿no? Es decir, puede darse esa posibilidad, ¿no? Rara, pero puede darse, ¿no? De que efectivamente, pues, en el acopio, pues, por la razón que sea, el tipo se equivoque, meta esto al revés, lo meta girado, lo que sea. Hemos pensado en eso también. Lo primero que hemos hecho es diseñar un protocolo de puesta en obra, muy sencillo, que no es otra cosa más que un sistema de pintado de barras, de forma que cuando la armadura está copiada a pie de obra, lo que hacemos es que pintamos de un color la armadura del lado tierra, de la pantalla, y pintamos de otro color la armadura del lado aire. Y de esa forma ya no hay equivocación. Aún así, siempre habrá un técnico a pie de obra que controlará que efectivamente el piloto está bien colocado, ¿no? Pero, al menos de esta forma, pues se agiliza todavía más el proceso de colocación. Aquí está el detalle que os hablaba antes, ¿no? Los solapes. Esto es mucho más fácil de trabajar, es más fácil incluso meter el brazo, operar. En fin, menos armadura, todo mucho más simple. El tema del centrado. Lo que estábamos hablando hace un momento de, oye, ¿y si resulta, porque vamos a ver, todos sabemos cómo funcionan las cosas en obra, ¿no? O sea, ¿y si cuando voy a colocar eso, pues no se coloque, no se va a colocar nunca exactamente, se coloca un poco girado o mucho o lo que sea? Vale. Hemos pensado en eso también y entonces lo que hicimos fue evaluar cómo variaba la resistencia a flexión de la sección, ¿no? Conforme girábamos la armadura, ¿no? Entonces aquí vemos cómo
a medida que aumenta el ángulo de giro, es decir, yo tengo una posición que es la correcta, ¿no?, en 0, y ahora empiezo a girar, o sea, en esa posición tengo la resistencia máxima que yo he calculado y empiezo a girar la armadura. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente que el momento último de la sección va disminuyendo, ¿no? Conforme aumenta el ángulo de giro, o lo que hemos llamado aquí error de giro, pues el momento va disminuyendo. Pero, si se fijan, arriba al principio, este diseño la verdad que no lo muestra muy bien, pero bueno, en otros casos, al principio se produce una pequeña meseta para valores de ángulo entre 10, 20, 25, incluso en algunos casos 30 grados. Se alcanza una primera meseta y después ya se produce una caída importante. ¿Eso por qué es? Bueno, eso es porque yo tengo abajo, en la parte traccionada de la sección, una cantidad de armadura importante, de forma que si giro la jaula de la armadura, pues lo que ocurre es que el momento, o el brazo, mejor dicho, que pierdo por un lado, lo compenso por el otro, ¿no? O sea que hasta en eso, sin quererlo, porque eso nosotros en ningún momento lo pensamos, hasta en eso funciona bien. Entonces, en el caso de que, efectivamente, en el momento de colocar la armadura en el hueco de excavación, eso no esté exactamente centrado, no pasa absolutamente nada. Es decir, nosotros cuando hacemos el cálculo, lo damos con un valor de tolerancia, de forma que, oiga, usted puede equivocarse en el centrado de la armadura hasta 10 grados, hasta 15, hasta 20 grados, hasta 25 grados, de forma que la resistencia última del pilote va a seguir siendo igual o superior a la que usted tenía inicialmente proyectada bajo armadura simétrica. Bueno, Sans la Sagrera ya quedó atrás hace tiempo. La segunda obra donde ahora estamos colocando pilotes asimétricos es en el falso túnel de la Seca, perteneciente a la línea de alta velocidad entre Pontevedra y Serposons. Y en este caso, bueno, tenemos una envolvente de momentos todavía más asimétrica que en el caso anterior. Y claro, el problema es que aquí hay un negativo muy fuerte, pero también hay un positivo considerable, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, colocar solo armadura gruesa, como hemos hecho hasta ahora, ¿no?, en la zona traccionada, en una de las zonas traccionadas de la sección y muy poca en el lado opuesto, pues podía dar problemas. Era muy posible que a este positivo no llegásemos. Entonces lo que hicimos fue, digo, bueno, pues una vuelta de tuerca más a esto. Y dijimos, bueno, pues vámonos a un bisimétrico. Es decir, ahora ya... pero la base, el principio es siempre el mismo, ¿no? Es decir, como conozco perfectamente cómo se deforma la distribución de tensiones y las condiciones de equilibrio que tiene que soportar esto, al margen de lo que diga la norma, ¿no?, pues yo me muevo por la sección como yo quiero y pongo las barras que yo quiero del diámetro que yo quiero y a la separación que yo quiero. Entonces, diseñar esto pues no supone ningún problema extra, ninguno, ¿vale? Lo único que, claro, eso sí, en este caso, como es obvio, pues el ahorro conseguido es un poco menor. Ahora ya no estamos hablando de ahorros de un 50, un 55, sino solo un 30, un 35. En el caso concretamente de la Seca, había proyectado inicialmente una sección simétrica, eran 15 barras del 25, con cercos de 12 a 30 centímetros. Y lo que hicimos fue sustituirla por 4 barras del 32 en la cara inferior del pilote, 2 barras del 32 en la cara superior. De esa forma ya sí nos adaptamos perfectamente a la envolvente de momentos que veíamos antes, cubríamos positivos y negativos sin ningún problema. Y ahora el resto de la sección la cubro con barras del 10. ¿A qué separación? Bueno, pues a la máxima que me permita la norma. ¿Cuánto me permite la HE? ¿30 centímetros? Pues venga, 30 centímetros. Porque yo ya tengo garantizada el 90% de la capacidad resistente del pilote con esto de aquí abajo y con las 2 barras de arriba. Y aquí vemos el diagrama de interacción. En color rojo tenemos el diagrama de interacción de la armadura simétrica inicialmente proyectada, la que nos pasó la empresa. En color azul vemos
el diagrama de interacción para flexión negativa y vemos cómo es ligeramente superior a flexión simple, para axil 0, vemos cómo es ligeramente superior a la simétrica tradicional, ¿no? Y después tenemos el diagrama de interacción para la flexión positiva. Entonces, a esto es a lo que me refería antes, es decir, aquí en la gráfica no se aprecia muy bien, pero esta diferencia que hay entre el momento último a flexión simple del pilote asimétrico y el correspondiente simétrico, esta diferencia de momento es la que a mí me permite que si tengo un error de colocación en el centrado de la armadura de 10 grados, de 15, de 20, no pasa nada. No pasa nada porque voy a seguir estando, en cualquier caso, por encima de la resistencia que tenía inicialmente. El ahorro conseguido aquí fue de un 40%. Y de hecho, si Dios quiere, la próxima semana se ejecutará. Ya está todo preparado, todo instrumentalizado, solo falta hacerlo. Entonces, como resumen, porque es que esto ya no tiene más. O sea, de hecho, desde hace 20 minutos ya os estoy contando ejemplos porque la idea inicial y básica de todo esto es lo que conté al principio, ¿no? En resumen, pues tenemos un nuevo sistema de armado de secciones circulares y concretamente de pilotes circulares trabajando a flexión, como por ejemplo pilotes en pantallas o en sistemas de contención de tierras, que tiene básicamente 3 ventajas. Las 3 ventajas que se buscan siempre, en cualquier proceso constructivo, en cualquier proyecto del tipo que sea. 1, ahorro de dinero, de mucho dinero, o sea, de muchísimo dinero. La cantidad de dinero que supone la aplicación de esto, o la implementación de esto en un tramo ya no de 3 kilómetros, de 1 kilómetro, mira, ni de 1, de 500 metros, justifica la contratación de personal adicional que controle esto, si es que hace falta, e incluso la contratación de personal adicional para cualquier otra cosa, que no sea esto. O sea, un ahorro de dinero importante, muy importante. 2, una facilidad de ejecución y un aumento en el ritmo del proceso de ejecución más que considerable, más que considerable. De hecho, en Sans La Sagrera, en el primer proyecto que os presenté antes, el jefe de grupo, que era un tío súper cachondo, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, porque es que ya que te tengo aquí, le voy a sacar partido a esto hasta la última consecuencia. Dice, el último tramo, ¿vale? El último tramo del túnel, vamos a hacer la pantalla derecha simétrica y la izquierda, la opuesta, la vamos a hacer asimétrica. Que quiero ver yo realmente con mis propios ojos hasta qué punto esto es una ventaja. Y efectivamente, o sea, es que íbamos mucho más rápido, es que hacía falta mucha menos gente y además el ahorro conseguido. Y por supuesto, el ahorro medioambiental que supone la reducción drástica de acero en la estructura. Entonces, la verdad que cuando Enrique me comentó esto, pues yo al principio ni entendí muy bien de lo que me estaba hablando, ¿no? Porque es que es una chorrada de tal calibre que es que ni se te pasa por la cabeza. Pero conforme fui aterrizando en el tema, la verdad que me dio muchísimo que reflexionar, porque dije, es que parece que la tecnología del hormigón es una tecnología ya casi obsoleta, amén de cuestiones como las que comentaba el compañero antes, que están todavía en boga. O sea, yo investigo en hormigón estructural y efectivamente el tema de corrosión es un tema que va a dar muchísimo de sí. Y hay otra serie de cosas, otra serie de ejes muy concretos, de puntas de flecha que decimos nosotros, que sí, que pueden dar trabajo y que pueden dar razón para trabajar en los próximos años. Pero parece que este tipo de cosas ya está más que superada, ¿no? Y sin embargo no es así. Y no solo no está superada, sino es que detrás hay un ahorro de dinero, una mejora del proceso constructivo y un impacto ambiental más que considerable. ¿De acuerdo? Hasta aquí el armado
rotura, a mí me dijeron que tenía muy poquito tiempo y no me voy a extender más. Lo único deciros que la fase en la que se encuentra esto ahora mismo es la de... O sea, el estado límite de rotura ya está más que cerrado y ahora lo que estamos evaluando y lo que estamos estudiando es el estado límite de servicio. Es decir, porque la siguiente pregunta que te hacen, como es normal, es, oye, vale, muy bien, esto me aguanta, pero ¿y después? ¿En servicio cómo se comporta? ¿Cómo fisura? ¿Cómo deforma? Bueno, pues ahora mismo estamos metidos en esto. Hemos contratado una campaña de ensayo experimental con la Universidad de Sevilla para ensayar una batería de pilotes asimétricos, compararlos con los respectivos simétricos y ver un poco la diferencia de respuesta. Pero hemos echado ya números, ¿no? Y la primera conclusión a la que hemos llegado es que incluso a fisuración, el pilote asimétrico se comporta muchísimo mejor que el pilote simétrico. Es decir, a igual nivel de solicitación, la cantidad de sección comprimida o la cantidad de área de la sección por encima de la fibra neutra es mucho mayor en el pilote asimétrico que en el pilote simétrico. Luego el nivel de fisuración, la cantidad de área traccionada es mucho menor, ¿vale? Esto que les estoy adelantando es deducido únicamente de la evaluación numérica, de la pura evaluación numérica, pero el objetivo en los próximos meses es validarlo y contrastarlo experimentalmente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, yo me conformo con que los que están ahora mismo aquí dentro, cuando salgan por esa puerta y vean una sección de un piloto en una pantalla armada simétricamente, digan, hey, no. O sea, no porque esto ya va por otros derroteros. Por mi parte nada más, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?